Bien, entonces lo que vamos a ver en este módulo es la asignatura de inglés, pero orientado al área técnica. Esto significa que, como es un mes, simplemente eh, no vamos a salir hablando inglés, obviamente, sino que le vamos a dar prioridad a las palabras reservadas, a todo lo que está de alguna manera incluido en tanto el hardware y el software relacionado con el área de formación. Por eso el nombre del inglés técnico. Por ejemplo, los que hacen área de contabilidad, los que hacen área de ciencias económicas, igual ven el inglés, pero relacionado con su área. Lo mismo sucede en la medicina. Hay palabras que se utilizan que están relacionadas con el área de formación y como nuestra área es la programación, la informática, entonces hay términos que si bien en el lenguaje coloquial del inglés puede tener un significado, pero en el área de la informática o de la programación tiene un significado técnico, podríamos decir, ¿no? Entonces, eso es lo que vamos a ver. Por ejemplo, si vemos algunos de los programas que tenemos instalados en nuestro ordenador, generalmente todas las aplicaciones, en su mayoría podríamos decir que el nombre es en inglés, ¿no? Salvo que algunas aplicaciones tengan, por ejemplo, una aplicación, un apartado en la cual pueda traducir los menús y todo lo demás. Entonces se puede agregar en español como el Office, ¿verdad? El Office, por ejemplo, las primeras versiones salieron en inglés. Por ejemplo, el Access, este es un término en inglés. Algunas palabras que nosotros hablamos en nuestro lenguaje coloquial generalmente también ya incluimos de alguna manera el inglés. Por ejemplo, en vez de decir correo electrónico, nosotros decimos email, ¿verdad? Estos términos están relacionados con dos palabras, que es electronic, la E, y mail de correo, ¿verdad? Entonces, correo electrónico. Hay otras aplicaciones, como en este caso, por ejemplo, Photoshop. Si nosotros, esto igual está de dos palabras, una de fotografía, foto, y esto que quiere decir tienda, si nosotros lo traducimos, sería una tienda de fotografías. No solamente en los programas, ¿no? Cuando entramos, por ejemplo, a mandar un mensaje, ya sea por WhatsApp, por entender, por email, a veces nosotros decimos un mensaje inbox, ¿verdad? Esa palabra inbox también es un término en inglés, ¿sí? Que quiere decir dentro de la caja o bandeja de entrada, ¿no? Porque este box llega a ser caja y esto es un prefijo que llegaría a ser en caja, ¿no? Traducido literalmente, pero hace relación a la bandeja de entrada. En los lenguajes de programación, de igual manera, todos los lenguajes en realidad, o toda la tecnología, siempre las primeras versiones salen en inglés. Y así que los lenguajes, por ejemplo, nadie todavía se ha dado la tarea de traducirlo al español. Entonces las palabras reservadas y todo lo demás de cada lenguaje son o están escritos en inglés. Si vemos el área del hardware de un ordenador, igual vamos a encontrar términos que están relacionados con el inglés. Por ejemplo, el hard disk, que nosotros lo conocemos como el disco duro, la laptop, ¿verdad? El flash memory. Entonces, todos esos términos generalmente están en inglés. Y algunas veces nosotros, por el uso de estos elementos, entonces hablamos, ¿no? En inglés igual se nos salen los términos como file, por ejemplo, en la mayoría de las organizaciones cuando hablan de un file, están hablando de un archivo, pero ya no decimos archivo, sino que se utiliza la palabra file, ¿no? Y la palabra file es un término también en inglés. Y así podemos ir viendo que todo lo que nos rodea en el área de tecnología, más que todo,
Entonces, las palabras o los términos generalmente son en inglés. Por ejemplo, la placa madre del ordenador, ¿no? En inglés, que se lo conoce como el motherboard o la tarjeta madre. Todos los elementos que componen esta placa madre, también sus acrónimos, las palabras reservadas, están en inglés. Por ejemplo, la CPU que nosotros conocemos sería la Central Processing Unit, que es unidad central de proceso de datos, ¿verdad? Después la RAM, las memorias que están ahí, que vienen de la palabra que es Random Access Memory, ¿sí? Que traducida al español es la memoria de acceso aleatorio. Luego está la memoria ROM, el Read Only Memory, que es la memoria solo de lectura, ¿verdad? Y así hay varios elementos. Por ejemplo, este set es conjunto, entonces el conjunto de chip que hay acá se lo conoce como chipset, ¿no? Y todos los componentes generalmente siempre lo vamos a encontrar en sus manuales y todo lo demás en inglés, ¿no? Claro que hay algunos que se dan a la tarea de traducir y eso es lo que se suele encontrar a veces algunos manuales en español, ¿no? Pero cuando sale de la fábrica generalmente los manuales son en inglés. Después todo lo que es relacionado con redes, también los dispositivos y tanto el hardware y el software orientado a las redes también vamos a encontrar algunas palabras en inglés. Por ejemplo, una red, aquí hay una palabrita, miren en la imagen que dice WAN, ¿sí? Es una red de área metropolitana, entonces es una red de área amplia. Eso es de palabras que vienen en palabras en inglés también, el hub, ¿no? El hub es un elemento que está conectado generalmente en los cafés internet, en algunos domicilios vamos a encontrar si tenemos más de dos computadoras, generalmente se suele utilizar para conectar o para unir varios de estos ordenadores a la red y donde cada ordenador tiene una dirección IP, ¿no? Una dirección IP. También en una red vamos a encontrar otros dispositivos como este que está aquí en la parte de abajo, ustedes que tienen internet en casa, a eso se llama router, ¿no? Es un router, se escribe así, router. Cada vez que un ordenador tiene que salir hacia internet, entonces es necesario este dispositivo y el término de ese dispositivo en inglés. Después en internet, en las redes, encontramos unos ordenadores que se llaman servidores, ¿verdad? Los servers. Esos servidores están conectados a unas máquinas, a unos ordenadores que son los DNS. Esos DNS se encargan de convertir de alguna manera la dirección URL, que puede ser www.eldeber.com.bo, a un número IP, a un número de máquina, ¿no? Hay un número de máquina y busca en toda la red ese número de máquina y de esa manera nosotros nos conectamos a las páginas, web. Entonces, todo lo relacionado tanto en hardware y software también vamos a encontrar tecnología. Más adelante seguramente ustedes van a tener que hacer diseño, seguramente ya es una asignatura relacionada con el diseño web, ¿verdad? Todos los sitios web actualmente con la última versión del HTML5 tiene una estructura y esa estructura sintáctica y semántica de estas páginas web, su terminología, su sintaxis de estas palabras reservadas, también son en inglés. Miren, aquí está el header, el nav, el article, el section, ¿no? El footer, el outside. Entonces, todas estas palabras tienen un significado a la hora de crear. Y si uno aprende, obviamente no a pronunciar quizás correctamente las palabras, porque eso lleva un poco de práctica y tiempo, pero el poder comprender qué significa la palabra hace que sea mucho más fácil el estructurar en este caso una página web, ¿no? Porque esto header, por ejemplo, si lo traducimos al español, ¿qué significa? A ver, ¿quién me ayuda? ¿Alguien conoce este término? Creo que es cabeza.
Exactamente. Head sería la cabeza, ¿no? Pero aquí dice header, entonces sería el encabezado en realidad, ¿no? Este es el encabezado. El nav viene de la palabra navigator, que las tres letras, entonces está relacionado con el menú de navegación, esto con artículo, esto, algunas palabras en inglés ya de alguna manera también están relacionadas con el panel, porque por ejemplo aquí se puede entender que esto es un artículo, ¿no? El artículo, esto es una sección, ¿no? El section, el área de publicidad o el área tangencial que es el outside, y el footer que significa pie, ¿no? Entonces sería el pie de página, el pie de página. Entonces, eso por un lado. También algunos seguramente han tenido la necesidad o les apareció alguna vez una pantalla similar a este en su ordenador, dependiendo de la versión que tengan. Y este es la palabra setup, ¿no? Utility, que es la configuración, sería el utilitario de configuración. Y aquí podemos ver que todos los términos para configurar el ordenador, para seleccionar algún dispositivo, habilitar, deshabilitar, si no reconoce un disco duro, etcétera, todo es en inglés, miren, todo es en inglés. Todos los términos, todo lo demás es en inglés. Lo último que habíamos visto, algoritmos. Habíamos visto que un algoritmo es una secuencia de pasos preciso y finito, ¿verdad? Entonces, esos algoritmos, ya cuando estemos viendo lenguajes de programación, vamos a pasar del algoritmo a un código. Entonces, ese código, por ejemplo, en este lenguaje que se llama Visual Basic, entonces se traduce a términos que son palabras reservadas, así se los llama. Por ejemplo, esto, el módulo número uno, esto, submine, que es el menú principal, sería el apartado principal de la codificación. Aquí termina este bloque en fin, ¿verdad? Fin de este subprograma, fin del módulo, eso significa aquí. Aquí hay otros términos como integer, string, double, ¿verdad? Entonces, todos estos términos en inglés tienen un significado en el lenguaje de programación. Entonces, conocer qué significa cada término ayuda bastante a la hora de crear los programas, porque estas palabras están definidas en todos los lenguajes de programación. Y por eso cuando estábamos viendo un poco de introducción, entonces yo les decía que los lenguajes tienen el nombre de lenguaje justamente porque se asemejan al lenguaje que nosotros hablamos. Nosotros hablamos el castellano, ¿verdad? Y desde niños hemos ido aprendiendo una serie de reglas, ¿verdad? De sintaxis, de semántica, de cómo se escribe, qué significa cada palabra. Por tanto, el lenguaje, en los lenguajes de programación, de igual manera, tienen una sintaxis y tienen una semántica, y la semántica es la manera correcta, el significado de cada palabra, la sintaxis, la manera correcta de escribir cada palabra, etcétera. Entonces, todo ello va variando de un lenguaje a otro. Este es en Visual Basic, de otra manera se va a comportar, por ejemplo, en PHP, en HTML, en JavaScript, etcétera. Entonces, cada lenguaje tiene unas palabras que nosotros los llamamos palabras reservadas y que generalmente van a estar en inglés, ¿no? Esos bucles que habíamos visto, por ejemplo, en los algoritmos, en los bucles repetitivos, el condicional, aquí serían palabras. El if, por ejemplo, es la condicional, el for es para, ¿no? El while es el mientras. Entonces, esos términos también van a estar en inglés. Y esto ha sido siempre así, ¿no? Cuando las primeras veces apareció la tecnología, yo recuerdo que cuando estaba en la universidad, en la carrera de ingeniería, teníamos que conseguir la bibliografía y esas veces no teníamos todavía el internet no disponible o accesible para todos, entonces la bibliografía nos llegaba en inglés, ¿no? Toda la bibliografía nos llegaba en inglés. Y el mismo sistema operativo, el primer sistema operativo de computadoras de escritorio, el MS2, seguramente algunos lo han debido ver todavía, lo han conocido, este sistema operativo, entonces funcionaba en base a comandos y esos comandos también están en inglés.
Y ahora lo vamos a ver. Todos están con un ordenador, ¿verdad? Lo están siguiendo desde sus máquinas jóvenes. O desde sus celulares están siguiendo. Presionen entonces Windows R. Windows más la tecla R si están en sus ordenadores. Aquí escriban CMD. Y vamos a constatar que si bien yo tengo instalado una versión de Windows que me trabaja todo de manera gráfica, pero por detrás se sigue ejecutando estos comandos y vamos a ver que estos comandos aquí en el ordenador del sistema operativo que yo tengo eh, están en inglés. Miren, yo tengo aquí la versión del Windows 10.0. No sé cuál tendrán ustedes, dependiendo de la versión que he instalado. Y vamos a ver, presionen esto. Miren, el comando CD viene de dos términos, que es la palabra change, cambio, la C, y la D de directory, ¿no? Directorio. Entonces aquí le estoy indicando que quiero cambiar de directorio. Eso significa aquí cd, punto, punto, al colocar, estoy haciendo un cambio de directorio. He salido a la raíz, ¿sí? Y aquí vamos a escribir la palabra ayuda. ¿Cómo se escribe la palabra ayuda en inglés? A ver, ¿quién me dice? Esta palabra sí lo deben conocer todos. Help. Correcto, ¿no? Help. Eso es ayuda en inglés. Entonces, en todos los sistemas operativos generalmente hay un manual de usuario y al escribir esto me va a mostrar todos los comandos que posee el sistema. Mire, presiono Enter y ahí está. Todos estos que estamos viendo son comandos. A través de esos comandos nosotros podemos realizar alguna acción en el ordenador. Cuando ustedes por Windows, por ejemplo, hacen botón derecho, copiar y vemos que hay unas hojitas que nos muestra como si estuviera volando de una unidad a otra, esa es la parte gráfica. Pero por detrás en realidad lo que está haciendo es ejecutar un comando. Y este comando que se va a ejecutar, nosotros estamos viendo, pero por detrás que realmente es el comando copy. Miren, aquí hay un comando que dice copy en inglés y nos está dando la opción, ¿no? En mi caso me está mostrando también todo en inglés. Miren, me está diciendo que copia uno o más archivos. Eso significa este de acá, ¿no? De una unidad a otra. Pero ustedes seguramente esto les está mostrando en español porque la mayoría de los sistemas operativos generalmente hacemos instalar en español. Por tanto, la ayuda, el manual está traducido, ¿no? Esto les debe estar saliendo a ustedes en español. A mí me está mostrando en inglés porque justamente yo mi sistema operativo lo instalé en esa versión, ¿no? En inglés. Y así, cada comando, por ejemplo, miren aquí hay una palabra format, ¿no? Esto en el área de informática se emplea bastante igual, está relacionado con formatear, ¿no? En Excel, por ejemplo, hay un format que está relacionado con la tipografía, con la fuente y todo lo demás. Aquí en el MS2 está relacionado con formatear una unidad de disco, ¿no? Aquí dice formato de disco para uso con Win, ¿no? Ahí está, me está mostrando ahí. Después, nosotros generalmente para apagar el equipo, desde la manera gráfica, hacemos clic en el botón inicio y clic en apagar, ¿verdad? Pero yo puedo apagar desde acá, desde el MS2. Y aquí está el shutdown. Este comando de acá, ¿ya? Aquí me está diciendo que yo puedo apagar de manera local o el oro aquí está de manera remota. Dice una máquina. Yo puedo apagar con este comando de manera local o de manera remota. Cuando en nuestra máquina generalmente nosotros conectamos un pendrive y resulta que puede estar oculto un virus, generalmente con este comando nosotros podemos matar esos procesos, ¿no? Con Taskey. Esto lo que hace es, aquí también, los procesos, un proceso o una aplicación. Podemos detenerlo o kill, ¿no? Podemos matar o detener un proceso de una aplicación. Después el comando time, el comando ver,
Y así todos estos comandos. Estos comandos lo único que hago es ejecutarlos. Miren, vamos a verificar esta que dice time. ¿Qué significa time? Ese término también es muy conocido, ¿no? ¿Qué es time? ¿Quién me ayuda? Tiempo. Tiempo, ¿no? Está relacionado con el tiempo, con la hora, ¿no? Ahora, qué pasa si yo escribo time aquí? Miren, me va a mostrar lo que es la fecha y la hora del sistema. Incluso me permite modificar, o sea que yo puedo configurar mi hora del sistema. Si yo escribo la palabra date, entonces lo que va a relacionar es con la fecha. Ahí está el día, el mes y el año en ese formato. Me está mostrando la fecha de mi sistema y desde acá yo puedo modificarlo igual. Unos comandos más, por ejemplo, si yo coloco vol, me va a mostrar seguramente el volumen del disco, me dice que estoy en la unidad C, que no tiene una etiqueta, no tiene un label, ¿sí? Me está mostrando el número de serial de este disco duro, del disco duro. También, a ver aquí el comando ver. Si yo escribo aquí la palabra ver, eso viene de un término que es versión, de esta palabra, de este término versión. Entonces estoy indicando que me muestre la versión de mi sistema operativo. Y ahí me está mostrando, ¿no? Microsoft Windows, ¿sí? Entonces, el nombre de la empresa que ha creado el sistema operativo es Microsoft, ¿sí? Microsoft. Y Windows está relacionado con el sistema operativo, ¿no? Que funciona a través de ventanas. Por ejemplo, este recuadro que nosotros estamos viendo llega a ser una ventana para nosotros. Entonces, de ahí el nombre, por eso el nombre de Windows, porque funciona a través de ventanas. Y así puedo ir viendo aquí, por ejemplo, tree. También es un término conocido que significa árbol. Y el tree acá es eso lo que me permite hacer. ¿Vieron? Me está mostrando todo el contenido de mi unidad en forma de árbol, en forma de árbol. Entonces, cuando uno asocia las palabras inglesas de manera correcta a su significado, en este caso técnico, pero porque eh, desde otro punto de vista, árbol puede significar una planta, ¿verdad? Pero para nosotros los informáticos, esto de alguna manera es un árbol de datos y eso es lo que me está mostrando. Entonces tenemos que relacionar cada término con, con nuestro área y de ahí el nombre de inglés Tech. Entonces, jóvenes, eso es lo que vamos a hacer. Le vamos a dar prioridad de alguna manera a saber el significado de las palabras técnicas. Esa va a ser una primera parte. Después vamos a ir asociando ya palabras. Por ejemplo, por qué en algunos casos siempre se suele traducir de derecha hacia izquierda en el inglés. Y por ejemplo, miren, dice Operating System, ¿no? Entonces sería traducido sistema operativo, ¿no? Y eso suele suceder, eso vamos a ver el porqué de eso. Después vamos a ir ya a los párrafos para poder comprender, para poder asociar. Y eso es lo que vamos a hacer en este modo. ¿Ok, jóvenes?